Cada año, para los meses de julio y agosto, Cedral se prepara para la fecha más esperada de todo el año, la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción, y con ello, la continuidad de una tradición que por cientos de años sigue más viva que nunca y que nos brinda la identidad cultural. Si quisiéramos entender y conocer realmente el origen de esta celebridad, tendríamos que escarbar para entender nuestras raíces que dan origen a nuestro Cedral y que hasta estas fechas en las que hemos investigado no se cuenta con un archivo histórico en el municipio que determine o respalde las aseveraciones que por medio de la tradición oral hemos venido repitiendo o que en algunos de los casos pueden ser erróneas o inciertas. Una de esas aseveraciones es el origen de Cedral, que algunos intérpretes hacen a partir de una mención de Fray José Arlegui y quizá erróneamente sitúan la historia desde el año 1726. Pero la pregunta sería si antes de este dato no existía lo que hoy se conoce como Cedral. Para lograr desentramar esta incógnita y abonar en el archivo histórico del municipio, nos hemos dado a la tarea de hacer una investigación muy profunda. Y lo que hemos logrado encontrar hasta el momento nos ha impactado bastante, porque hablar de la historia y de la tradición de Cedral, de verdad que es algo muy complejo, porque esto es romper con muchas creencias que se han dado de generación en generación. ¿Te gustaría acompañarnos en esta travesía de investigación y reflexión muy profunda en torno al origen de nuestro municipio y de sus festividades? Acompáñanos. Para poder tener un panorama amplio, tenemos que remontarnos a tiempos inmemorables de los cuales, gracias a la ciencia, se tiene información y hacen evidencia de la cultura madre de nuestro continente. Cedral está ubicado en el norte del estado de San Luis Potosí y a su vez es parte del Altiplano Este, o mejor conocido como el Panino Ixtlero, situado en el fondo de un antiguo mar del Mesozoico y que termina para el Cretácico superior con diferentes episodios magmáticos y tectónicos que dan forma a nuestras serranías y que éstas a su vez forman una cuenca que, al recoger las corrientes de agua, forman lagunas. Estas lagunas permitieron el desarrollo de varias especies de flora y fauna en épocas del Holoceno y Pleistoceno. Algunas de esas especies siguen existiendo a la actualidad, otras evolucionaron y otras se extinguieron. Estamos hablando de la última era glacial. Esas lagunas las llegamos a conocer en tiempos contemporáneos como el Agua Grande, la Cueva, la Estancia, las Amapolas y las Babulecas, por mencionar algunas. En estos lugares se encontraron restos arqueológicos y paleontológicos que datan más de 35.000 años antes del presente. Lo más reconocido ha sido el mamut, pero se encontraron como el oso cara corta, el león mexicano, el esmilidón, camellos, flamingo, llamas, patos, águilas, tortugas gigantes, perezosos gigantes, armadillos gigantes, bisontes, venado cola blanca, pecaries, jabalís y todo el tipo de cánidos, entre ellos hienas, coyotes, zorros, lobos, y entre los lobos el lobo terrible, plantas como el mezquite, la gobernadora, los encinos, pinos y pastizales. Entre lo más importante que se ha encontrado, podemos hablar del eslabón perdido en la evolución del caballo y la presencia de estos equinos. Asimismo, se han reportado indicios de la domesticación del perro y del teocintle, que es el antecesor del maíz. La evidencia arqueológica en Cedral, la región y el estado, nos brinda de indicios para hablar de una sociedad organizada, al referirnos a los primeros pobladores de nuestro continente. Sociedad que tenía muy en claro la domesticación de las plantas y animales, como el perro o el pavo real, el aprovechamiento de esos recursos naturales y el reconocimiento de su entorno geográfico espacial. Todo esto sitúa al actual Cedral como el lugar con evidencia de actividad humana más antigua de todo el continente. Los resultados del radio de carbono 14 nos datan fechas incluso mayores a los 35.000 años antes de nuestra era. Esta antigua sociedad de primeros pobladores podríamos plantearla como la cultura madre de nuestro actual país, que empiezan a habitar de poco a poco el continente, desplazando así a la cultura olmeca, y reforzamos a las actuales evidencias que reconocen a los pueblos chichimecas que habitaron la frontera septentrional como el grupo étnico o comunidad indígena con más antigüedad de nuestro actual país.
Es muy probable que se le conociera en esos tiempos de alguna otra manera, y seguramente había una relación estrecha con el medio ambiente del lugar. Para la cosmovisión wixárika, es Wirikuta, que significa lugar donde nació el sol o el lugar del sol naciente. Esta comunidad indígena siempre ha sido parte de la nación chichimeca y seguramente siempre convivieron con el pueblo huachichil, pues en estas tierras es donde moran sus deidades, como son las montañas, las plantas, los animales, los elementos como el agua y el sol, por mencionar a uno de sus astros. La nación chichimeca era extensa y existe evidencia de un intercambio cultural con otros pueblos mesoamericanos. Realmente no existía la brutalidad bestial a nivel intelectual que describen así los cronistas que pudieron conocer algunos pueblos de esta nación. Entre los pueblos encontrábamos a los negritos, borrados, zacatecos, huizoles, que son los huicholes, tarumares, salineros, tepehuanes, tepicanos, coras, nayaritas, coyotes, mezquites, apaches, rayados, cascanes y huachichiles, por mencionar algunos de los tantos pueblos. El área de investigación que por ahora nos compete se le conoce como el Gran Tunal y que también fue llamado la Huachichilia, pero que es vecina de otros pueblos hermanos como los cascanes, zacatecos, negritos, pames y rayados. A diferencia de la creencia popular de que solo eran nómadas bárbaros, las evidencias científicas nos evidencian el origen de la agricultura a través de la domesticación de los pastizales que dan origen al teocintle, lo cual implica un conocimiento previo de los ciclos astronómicos. Prueba de esta sabiduría ancestral fue plasmada en forma de lo que ahora llamamos arte rupestre y que se encuentra distribuido a lo largo y ancho de Oasis América. Con la agricultura nace la cultura para estos pueblos, que, para épocas prehispánicas, ya habían diseñado genéticamente la planta del maíz y domesticado el frijol y la calabaza. Entonces se podría decir que eran seminómadas, puesto que según las condiciones climáticas o la conveniencia del momento, podían desplazarse en extensos territorios que eran de sus dominios y donde había pueblos de la misma nación chichimeca. Vivían de la caza, la recolección y de la agricultura. Eran guerreros férreos, maestros en armas letales como arco y flechas, cuchillos de pedernal y macachir, y defendían su territorio que respetaban por ser morada de sus deidades, además de su hogar. La defensa más aguerrida duró incluso 50 años, y esta fue contra los invasores del ejército español que eran acompañados por frailes evangelizadores que en algunos de los casos se convirtieron en cronistas que nunca lograron entender del todo la cosmovisión de estos pueblos y que por el contrario se buscaba esclavizar, desplazar o disminuir estos grupos étnicos que habitaban tierras ricas en minerales y recursos. Sería bastante comprensible entender por qué se buscaba bestializar o satanizar a estos pueblos. Después de consumada la conquista española sobre la nación mexica, la nación chichimeca recibió el asedio imparable de grupos militares que difícilmente lograban entrar y permanecer en la Gran Chichimeca. El pedernal de las flechas era más efectivo y potente que la pólvora y el acero que les protegía, lo cual hacía imposible una colonización por medio de la guerra o por vías de diplomacia política debido a la naturaleza de los pueblos chichimecas. Para el año de 1546, Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño y Cristóbal de Oñate descubren vetas de plata en el territorio zacatecano, guamares y huachichiles. Esto magnificó la economía novohispana y fue el detonante de un proceso de expansión que habría de durar más de 2 siglos. Zacatecas y otros centros mineros atrajeron gran número de españoles y mestizos. En ese mismo año, Fray Jerónimo de Mendoza, quien algunas fuentes lo mencionan como hermano del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y otras fuentes como sobrino del virrey, es enviado para explorar y pacificar las regiones del norte, que recién han descubierto que son ricas en plata. Es ahí cuando se tienen los primeros contactos con los zacatecanos y huachichiles, y esto vendría a marcar una nueva etapa de conflictos. La intervención de Jerónimo de Mendoza no fue exitosa en términos de pacificación inmediata, sino que su incursión provocó un incremento de la hostilidad entre los indígenas del norte y los colonizadores. Fray Jerónimo de Mendoza incursionó en tierras de los zacatecos y los huachichiles junto con Juan de Tolosa y acompañantes. La manera en la que lograron adentrarse en los poblados indígenas fue gracias a los intérpretes indígenas de los pueblos dominados. Con ello, nos atrevemos a decir que estas fueron las primeras incursiones españolas sobre nuestro territorio. Esta incursión fue el inicio del Camino de la Plata, o también conocidos como Camino Real de Tierra Adentro, que unía a Zacatecas con San Luis Potosí y otros puntos pasando por los actuales municipios del altiplano potosino, que resultaban claves porque estaban en pasos naturales. Tenían los recursos y las rutas que los españoles querían controlar.
Arlegui, dentro de sus escritos, narra que Jerónimo de Mendoza participó en incursiones religiosas en rancherías cercanas a Zacatecas, donde estableció contacto con indígenas huachichiles y zacatecos. Su enfoque no fue militar, predicaba el evangelio, ofrecía alimento y gestos de paz, logrando que algunas rancherías aceptaran acercarse a los franciscanos. Según Arlegui, esta labor religiosa permitió abrir espacio de diálogo y sedentarización, comenzando con la reducción de grupos nómadas hacia asentamientos cercanos a la minería. Además, gustaban de mostrar los ricos minerales de plata de tan buena ley a los colonos españoles para que estos viniesen a poblar las tierras en proceso de pacificación. Arlegui menciona que la provincia franciscana abarcaba un radio de hasta 330 leguas alrededor de Zacatecas, incluyendo misiones pequeñas y puestos misionales en vastas regiones de indios insumisos. Este radio geográfico incluye el altiplano potosino, al mencionar a las doctrinas y misiones al este y sureste refiriendo a zonas próximas al límite del territorio huachichil. Otras incursiones franciscanas a tierras zacatecas y huachichiles fueron las de los frailes Juan de San Miguel, Bernardo Cosín, Juan de Tapia y Pedro de Espinareda, Don Tello de Sandoval, Antonio de Segovia y Miguel de Bolonia. Incluso las fuentes franciscanas relatan cómo el fray Juan de Tapia fue martirizado por huachichiles a escasas 4 leguas de Zacatecas. Igualmente Cosín fue víctima de una partida de huachichiles que avanzó hasta la frontera Zacateco-Huachichil. Para 1550, debido a las hostilidades de los militares españoles en el territorio de nativos, estalla la guerra chichimeca, donde se ve inmerso el pueblo huachichil, los guamares, zacatecos y negritos que vendrían a representar la región altiplano. Debido al resultado de pacificación que frailes franciscanos habían tenido con otros pueblos de la nación chichimeca, desarrollaban una nueva estrategia que sirviese en territorios zacatecanos y huachichiles. Se habían dado cuenta que dando un poco de alimento, vestido y buenos tratos, podían apaciguar a los indígenas en rebeldía. Y mientras por un lado mantenían el asedio y la violencia, por otro lado se buscaba adoctrinar. Esas estrategias de guerra espiritual fueron planeadas entre franciscanos y el virrey Enríquez. El segundo virrey de la Nueva España, en 1554, prohíbe nuevas expediciones al norte de Guadalajara, y aún así Juan de Tapia le escribe para que le permita establecer ranchos o minas, ya que los establecimientos misioneros servían poco para ese propósito, a menos que los siguieran colonos. Para el año de 1558-1560, los franciscanos obtienen la custodia de Zacatecas. Esto implica un aumento del número de misiones de la región norte: Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, entre otros. Tenían la función de supervisar doctrinas, misiones y conventos en la región norte. Lo paradójico es que mientras más frailes penetraban en el área norteña y más progresaban en su apostolado, menos documentos pueden encontrarse de su empresa. Esto se puede explicar parcialmente. Los territorios del norte llegaron a ser más autónomos. Los franciscanos establecieron sus propios archivos locales. En 1564 se descubren las vetas de Charcas y se erige el templo de Santa María de Charcas. En 1567 se funda el convento de San Francisco de Zacatecas, uno de los más antiguos del norte. Entre los años de 1570 y 1600 se erigen las primeras haciendas y estancias de la región. Como parte del proceso de consolidación del control durante y tras la guerra chichimeca, también se ordenaron fundar conventos, templos, capillas de visita y misiones donde se pudiese bautizar, adoctrinar y enseñar las diversas artes a los neófitos. En relación a los conventos, existían 3 bien determinados: las guardianas, que eran conventos a cargo de un guardián, levantados en cabeceras territoriales de antecedente indígena o poblados de cierta importancia. En ellas vivían de 4 a 6 frailes. De las guardianas dependían las vicarias o asistencias, que ayudaban a las primeras, y consecuentemente las visitas o misiones, que eran pequeños asentamientos con su capilla y casa para recibir visitas esporádicas por un religioso misionero. En 1578 se funda la villa de Charcas. En 1580, los franciscanos comienzan a moverse hacia el altiplano potosino bajo la política de reducción indígena y evangelización pacificadora. En 1583 inicia la exploración minera en San Luis Potosí. Hacia el 1585, el virrey Don Luis de Velasco II implementó la política de paz comprada o pacificadora negociada, que consistía en donación de tierras, herramientas, ropa y comida a los pueblos chichimecas, fundación de pueblos y reducción de los indígenas nómadas a vida sedentaria, construcción de misiones y envío masivo de frailes franciscanos, utilización de pueblos aliados como los tlaxcaltecas y otomíes, que actuaron como mediadores y colonizadores internos, negociaciones con líderes chichimecas, aceptando su autonomía a cambio de paz en las rutas comerciales.
En 1589 se erige el convento de Santa María. En 1590 se erige Templo de San Francisco en San Luis Potosí. Para los años de 1590 y 1600, la mayoría de los pueblos chichimecas habían dejado la guerra abiertamente, aunque sin ser totalmente absorbidos. Muchos aceptaron el sedentarismo y las misiones a cambio de protección y recursos. El Camino de la Plata finalmente quedó relativamente seguro para el transporte sin ataques frecuentes. Entre los años de 1591 y 92 se erige Convento de San Sebastián del Venado. En este mismo periodo se funda el pueblo de Mezquitic, que sería la antigua sede de la ciudad de San Luis Potosí. En 1592 se descubren los minerales del Cerro de San Pedro, que dan nacimiento al pueblo del Real de Minas de San Luis Rey del Potosí. Parafraseando a Powell, la victoria española en el norte no fue resultado de la fuerza, sino de la flexibilidad. Los españoles ganaron no por la espada, sino por la ropa, el maíz, el hacha y la cruz. Para el año de 1609 se establece oficialmente la provincia franciscana de Zacatecas, jurisdicción que administró la evangelización en Zacatecas y la extendió su influencia hacia el este de San Luis Potosí, por autorización del Capítulo General de la Orden Franciscana. Con ello, la región obtiene autonomía dentro de la estructura eclesiástica franciscana. Esta incluía a los actuales estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, incluso partes del sur de Texas y Nuevo México. En 1610 se realiza la Fundación Regional de Santa María del Río. Para el año de 1615 se realiza la Fundación Regional de Guadalcázar, ambas ciudades felicitadas por su actividad minera y la evangelización. En 1615, Fray Juan de Torquemada publica su obra Monarquía Indiana, donde narra con detalle la historia de la Nueva España, incluyendo la Guerra del Norte, y aunque no haya evidencia clara que haya incursionado físicamente en las tierras chichimecas entre Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, su conocimiento vino de fuentes orales, documentos e informes de los franciscanos zacatecanos y misioneros que sí estuvieron en la frontera norte. Ofrece un valioso testimonio sobre la visión de la conquista y la evangelización del norte novohispano, y refleja la tensión entre la justificación espiritual de la colonización y el reconocimiento del sufrimiento indígena. Torquemada comparaba a los indígenas con los romanos y decía que los indígenas salían mejor parados, pues menciona, tenían más juicio que aquellos, ya que pusieron lo divino en cosas espirituales y no en hombres mortales y pecadores. Con respecto a los chichimecas, decía que estos no necesitaban sacrificar ni hombre ni animales, pues no les parecía ofrecer carne a quien sabían no la comía, sino que ofrecían flores y humo, y cuando lo aprendieron de otras naciones, sacrificaron también animalejos. En cuanto a sus fiestas religiosas, describe que, aunque extravagantes, eran también superiores, dado que no las celebraban con deshonestidades y desenfrenos como acontecía entre gentiles. Sin embargo, el culto era idolátrico y estaban seducidos por el demonio. Para 1617, Fray Juan Bautista de Molinedo y Fray Juan de Cárdenas recibía cédula real para fundar misiones en la región central de San Luis Potosí y sur de Tamaulipas. En junio de 1620 se fundan 13 misiones, entre ellas Río Verde, Lagunillas, Valle de Maíz, Tula, Jaumave, entre otras. Estas llegaron a formar parte de la custodia de Río Verde en 1621. Para el año 1648, el 7 de septiembre para ser exactos, fue destruido el convento zacatecano y consumido por el fuego, quemándose así toda la información que se tenía por parte de los cronistas franciscanos. En 1656, San Luis recibe el título de ciudad bajo Felipe II, consolidándose como importante real de Minas. A partir de esta fecha, no tenemos información que nos brinde un panorama de lo que acontece en nuestro territorio o actual municipio, pero nos podemos dar una idea con la información que a manera cronológica hemos presentado y con ello hacer conjeturas posibles. Con la información que hasta el momento tenemos, podemos comprender cómo se dieron los procesos de pacificación y evangelización que se dieron a partir del descubrimiento de las vetas de plata en Zacatecas. Toda incursión del ejército y los franciscanos en el territorio huachichil quedó documentado en cartas, cédulas reales y crónicas que realizaban los mismos frailes misioneros, que, aunque algunos de ellos parten desde un pensamiento mágico, evidencian el comportamiento antropológico de los grupos étnicos y en algunos de los casos hacen una especie de etnografía. Algunos otros solo se basan en las tareas de evangelización, pero a su vez evidencian el área de influencia en sus misiones. Es así como podemos conjeturar y aseverar que, desde mediados del siglo XVI, el fray Jerónimo de Mendoza llegó a tener un contacto con los entonces habitantes del Cedral, 14 y sus alrededores, pero tanto a Jerónimo como para sus predecesores, exploradores y misioneros, no les resultó tan fácil la sumisión de este pueblo.
Powell menciona que el pueblo huachichil fue parte importante en la resistencia y lucha contra los españoles durante la guerra chichimeca y que fueron quienes más se distinguieron por su habilidad de guerra contra los colonizadores, ya que estos tenían un fuerte vínculo con la tierra. Este territorio siempre fue crucial durante la guerra chichimeca. Estos defendían con mayor intensidad sus tradiciones y su cosmovisión. Obviamente, el desgaste de la guerra de 50 años orilló a disminuir su defensa territorial, además que la pacificación comprada y la disminución por guerra y enfermedades llevó al declive de la resistencia. Este fue quizá el último bastión de resistencia de la guerra chichimeca, que culmina con el dominio territorial de los guerreros más audaces y feroces, y así cae la Gran Chichimeca o el Gran Tunal. Con ello podemos decir que no se pudo haber llevado a cabo una fundación de misión en nuestro territorio, sino hasta que culminó la guerra y la pacificación. Lo más probable es que para el año 1609, cuando se establece oficialmente como provincia Zacatecas, es cuando retoma su injerencia en territorio de interés y ahora pacificado. Y recordando las estrategias de evangelización y colonización, es muy probable que se haya traído a los colonos españoles, mestizos e indígenas para ayudar a poblar lo que ahora conocemos como Altiplano Potosino Este, y en particular a Cedral. Se repartían tierras, herramientas, animales y algo de alimento. Se tenían que construir misiones o casas de visita que sirviesen a los misioneros donde pudiesen predicar. Arlegui menciona que se tenía la costumbre de hacer pequeños espacios construidos con tierra y pastos, y que cuando se tenía la posibilidad de acrecentar el espacio con mayor capacidad y solidez, solían derrumbar lo existente y encima construir lo nuevo. Seguramente, estas fueron las primeras edificaciones españolas en la región, con un sistema de construcción local de los nativos. Así, debió haberse iniciado el proceso de fundación de lo que actualmente conocemos como municipio de Cedral, pero lo mismo se puede plantear para otros municipios aledaños. Otro posible momento es para 1616 y 1617, cuando los frailes Molinero y Cárdenas obtienen cédula real o permiso real para fundar misiones en territorio chichimeca, pero sabemos que no pudo ser tan tardía la colonización del pueblo de Cedral, puesto que era de sumo interés para la corona española, y para finales del siglo XVI, después del descubrimiento de las vetas de plata en Charcas, Oñate siguió explorando la región, encontrando así distintos lugares de interés español. Incluso Arlegui menciona que cuando queda despoblado Santa María de Charcas, se dirige a un cerro cercano, pero no se hace mención de venado, que ya estaba identificado, con la gran posibilidad que se estén refiriendo al actual Real de 14. Pero también Tolosa y Jerónimo de Mendoza ya sabían de la presencia de minerales y de recursos. De resultar ciertas estas conjeturas, sería muy probable que la colonización del pueblo de El Cedral haya sido más temprano a lo que se conoce. Respecto a estas conjeturas, seguimos indagando para llenar ese vacío en los años sin registro, que probablemente haya sido por la pérdida de documentos de los reportes franciscanos en Zacatecas y por los robos que sufrió la orden franciscana en San Luis entre 1568 a 1720. Prueba de ello son las 17 bulas emitidas por los papas Pío V, Sixto V, Urbano VIII e Inocencio X, quienes condenaban los hurtos en la excomunión. Hasta ahorita lo que se ha investigado es que la primera mención de Cedral es por Arlegui en el año de 1737, donde menciona que para el año de 1726 visitó la hacienda de Cedral y la misión de Matehuala. Algo que se tiene que considerar de Arlegui es criticado por brindar datos imprecisos o fechas en desfase. Además, cuando menciona Cedral como hacienda de vaquería, lo hace en un contexto de descripción a partir de documentos franciscanos, describe la superstición que prevalecía en Cedral y señala que es desde esos tiempos hasta los días que él escribe sus propias crónicas. Y continúa ejemplificando con un suceso que a él le aconteció, donde asemeja las supersticiones de estos pueblos y menciona que es producto de la herencia generacional. Esta referencia la podemos situar a mediados del siglo XVII, por ahí de 1640, por lo menos 40 años antes del nacimiento de Arlegui. Lo que a él corresponde presenciar para 1726 menciona la abundancia de agua que existía en Cedral, donde refiere que corrían ríos muy caudalosos y de fuertes corrientes por debajo de la tierra. Se puede intuir que sea una hacienda de vaquería por la lógica de la pacificación comprada, donde se regalaba tierra, animales, herramientas y vestido a los colonos que llegaban a poblar las tierras en pacificación. Pero también pudo haber sido una garita que serviría de fortificación o puesto de vigilancia o administrativa. Este tipo de garitas militares tenían pequeñas torres o casetas donde se vigilaban caminos, minas, pasos estratégicos o zonas fronterizas. Estas garitas podían servir para proteger real de minas, caminos reales o zonas de paso. Las garitas
garitas fiscales o aduanales eran puestos de cobro o de revisión de mercancías y tributos. También existían las garitas eclesiásticas, aunque menos comunes, eran utilizadas en zonas hostiles y podían estar vinculadas a una capilla misión protegida por tropas o guardias. ¿Te suena alguna por Cedral? En cualquiera de los dos casos, esto implica varias mociones. En primera, refuerza nuestra hipótesis de investigación y planteamiento sobre los años de la posible colonización de nuestro territorio y la forma en la que se pudo haber dado. En segundo, para el año de 1726, Arlegui tenía como función visitar todo el lugar donde hubiese espacio para la evangelización. Por ejemplo, una casa de visita que se hacían en rancherías era el nivel más básico, era una choza o capilla provisional, o un rancho adaptado donde los frailes iban ocasionalmente. Una misión o doctrina era de primer grado de asentamiento permanente. En estas existía un fraile residente. Se construía una capilla de adobe o piedra con una pequeña huerta, cementerio y a veces un cuarto habitación. Se enseñaban doctrinas cristianas, castellano, oficios y costumbres españolas. Suele haber apoyo militar o de colonos indígenas. Muchas de estas misiones se transformaron más tarde en pueblos o villas, templo o la iglesia formal. Implica una población más estable y numerosa. Puede haber sido una misión que ya se consolidó, era centro de la vida religiosa y administrativa. Convento, centro regional religioso y político franciscano. Tenían múltiples frailes, biblioteca, archivos, cocina, huertas, aulas, etc. Desde ahí se coordinaban misiones, visitas, doctrinas y campañas pacificadoras. Podía tener funciones económicas importantes como encomiendas o talleres. Para la mención que hace Arlegui, las dos primeras referencias de lugares de visita podrían describir y justificar la mención de Arlegui, puesto que su función y tarea era la procuración de estos espacios alrededor de 800 leguas de la ciudad de San Luis Potosí. Otro hecho es que con una simple mención está reconociendo a Cedral por su nombre, donde evidentemente habla de un lugar identificado y con identidad. Además, con la descripción que hace de Cedral, lo sitúa como un lugar con recursos estratégicos para sus intereses coloniales y doctrinales. Es evidente que la visita a Cedral corresponde a un seguimiento de colonización franciscana en la región. Si este no le da mucha importancia en su mención escrita, es quizá por la falta de jerarquía o importancia a nivel construcción-relación con los habitantes, o lo que es lo mismo, presencia territorial. Aún así, resalta la importancia de los recursos naturales del pueblo. Estos recursos se conocían desde las primeras expediciones españolas en nuestras tierras, y no es de extrañar que se relacionaran con el actual Real de 14 y que conjuntamente generaran una bonanza. Gracias a ello, hubo un desarrollo económico y social en Cedral, surgiendo con ello un total de hasta 15 estancias o haciendas. Cabe mencionar que el primer registro de la fundación de 14 data del 23 de julio de 1772 en un documento firmado por don Silvestre López Portillo. Dicho documento nombra al Real de Nuestra Señora de la Concepción de Guadalupe de los Álamos. Dicha fundación quedó asentada en 1778. Para 1780 se formalizó el transurbano y se consolidó como Real del Nuevo Guadalupe de los 14, y es cuando se registran 48 minas en un mes. Con ello nacen algunas de sus rancherías, entre ellas Santa María de la Maroma, y hacia 1786 es cuando se dicta la conformación de las intendencias por la Real Cédula. Se designó como Real de la Purísima Concepción de 14. Tras el paso del tiempo y la vida cotidiana de sus habitantes, quedó sintetizado como Real de 14. Se dice que la primera ermita para la estancia de la Virgen de la Asunción en Cedral fue el Santuario de Guadalupe. Según un artículo encontrado en la revista El Municipio, da un dato interesante y quizá poco conocido. Ese espacio donde se encuentra la capilla de Guadalupe en Cedral perteneció a la virreina mexicana María Francisca de la Gándara, ilustre potosina nacida en Vanegas en el 1786. Ella fue esposa del virrey Félix María Calleja, y dicha finca llegó a ser propiedad de ella por herencia directa de su padre, Manuel Jerónimo de la Gándara, dueño de la ex hacienda de San Juan de Vanegas. También algunos cronistas refieren que este lugar fue el primer panteón y seguramente fue la primer casa de visita franciscana para convertirse después en una misión o doctrina, lo cual refuerza a nuestra hipótesis. Lo anterior da la pauta para que en el año de 1795 frailes franciscanos residentes le otorgaron el nombre de asiento de Haciendas de Santa María de la Asunción del Cedral, quedando ya establecida como cabecera municipal, reflejando desde entonces la importancia religiosa que la figura de la Virgen tendría en la entidad.
A partir de aquí, la tradición oral se pone interesante. Hay quienes buscan conservar con esencia los mitos, las leyendas o los hechos verídicos, y hay quienes solo repiten lo que escucharon de otros, sin ni siquiera cuestionar lo que se dice. Por ejemplo, hay quienes aseguran que Guadalupe el Carnicero y La Maroma son un mismo pueblo, pero lo cierto es que son dos localidades distintas pertenecientes al municipio de 14 y que surgen con el auge minero en el año de 1780. Con ello, existe la creencia popular que la Virgen de la Asunción de Cedral era traída en peregrinación desde la serranía de La Maroma desde el 31 de julio hasta después del 15 de agosto, que era de vuelta a esta localidad. Lo cierto de esto es que La Maroma lleva el nombre de Santa María de la Maroma, pero jamás se indica que sea María de la Asunción. En Cedral, la imagen de la Virgen de la Asunción se empieza a venerar desde 1799 y el 14 de agosto del mismo año se erige como curato de Cedral por el obispo de Guadalajara, don Juan Ruiz de Cabañas, pues para ese entonces aún no pertenecía Cedral a la arquidiócesis de San Luis Potosí. Partiendo de estos dos datos, valdría la pena preguntarnos si de 1780 a 1799 La Maroma alcanzaba con tan solo 400 personas a tener un templo como tal, o solo le alcanzaba para tener una casa de visita o misión. Si en la actualidad es una localidad de muy difícil acceso, ¿sería tan sencillo trasladar a la Virgen año con año a pie, en guayín o en carretón? ¿Por qué no solo se festejaba allá y se limitaba a los cedralenses a peregrinar? ¿Por qué se le otorga un nombre a Cedral como Virgen de la Asunción o Virgen de Nuestra Señora de la Asunción en el año de 1799? Los cedralenses de antaño cuentan que la Virgen no solo era llevada a Cedral, sino que ella misma pedía su peregrinar. Su imagen, que residía en La Maroma, un pequeño rincón entre los cerros y el cielo, parecía irradiar un anhelo profundo de reencontrarse con su gente, con sus hijos esparcidos por los caminos de la fe. Entonces imaginen el amanecer en La Maroma, las campanas rompiendo el silencio, la gente saliendo de sus casas con flores y mantas blancas. Así comenzaba cada año la peregrinación de la Virgen de la Asunción hacia el Cedral. Los mayores contaban que en la madrugada de su partida, el silencio del cerro se rompía con los repiques de las campanas y el aire se llenaba de incienso y cantos. Era como si la misma tierra supiera que algo sagrado estaba por comenzar. Hombres, mujeres, niños y ancianos acompañaban la imagen a pie, a caballo o en carretas adornadas, mientras el sol se alzaba sobre los caminos polvorientos. La tradición oral cuenta que no solo era una imagen en camino, era una madre que salía a ver a sus hijos. 15 días de fiesta, de oraciones, de abrazos frente al altar. Al finalizar el quincenario, la Virgen volvía a su morada en La Maroma. Esto se hacía año con año hasta la llegada de 1857, donde también cuenta el mito que la imagen de la Virgen se hizo tan pesada que no la pudieron cargar, y fue entonces que la Virgen decidió quedarse aquí en Cedral para siempre. Quizá fue porque ya tenía un templo con más de 40 años de construcción inicial y por lo menos 58 años de culto. Pero gracias a ese dicho, los actuales habitantes de La Maroma nos acusan de ladrones por no querer regresar la imagen de culto. Bajo esa misma lógica de mito o leyenda, fue la justificación a tan terrible e injusta injuria a cedralenses que aseguraron no fueron las malas voluntades de los lugareños, ni lo pesado que se volvió el bulto, sino que fueron las condiciones sociopolíticas lo que impidió regresar a su lugar de origen a la Virgen. Se culpa al estallido social independentista. Por último, esta versión es la que tiene mayor fuerza y solidez y que también tiene que ver con los decires de tradición oral. Nuestros ancestros mencionaban que la Virgen de la Asunción fue traída por los frailes franciscanos. Toma mayor relevancia porque es esta orden la mayor difusora de la fe de la Asunción. Además, existe un sincretismo como deidad católica con la deidad de los pueblos nativos. En otro dato encontrado en Apuntes para la Historia de Sensorial y Gabarre, nos dice que la Virgen se trajo de Real de Maroma porque el recinto de su veneración estaba cerrado por falta de población, esto ante la caída de la extracción de plata. Por tal motivo sería muy obvio que no hubo ninguna peregrinación de Real de Maroma a Cedral o viceversa, y el sacerdote Aguilar y Joya es al parecer quien la rescata de Real de Maroma y la trae a Cedral para que le rindan culto, puesto que en ese lugar pues ya no existía como tal una población que le generara o le venerara ese culto. La caída en la extracción minera generalmente implicaba una reducción dramática a la población local, lo que podía llevar al cierre o abandono de recintos dedicados a la veneración. Era común que las imágenes importantes, como las de la Virgen, fueran trasladadas a lugares donde podían mantenerse y venerarse mejor, especialmente cuando el lugar original perdía población o viabilidad.
En este caso, la Virgen de la Asunción, que también se cree que fue traída de España, pudo ser trasladada desde Real de Maroma a otro sitio, muy probablemente Cedral, para preservar su culto. Para ti, ¿cuál versión te es más creíble? Lo rescatable de nuestra tradición oral reside en el desarrollo cultural, social, económico y político que tenemos como legado desde los primeros habitantes de estas tierras, cuyas enseñanzas y prácticas son un sincretismo con la cultura novohispana, que llegó a colonizar y evangelizar nuestro territorio. Como decía Torquemada, resultábamos ser un pueblo indómito, pero a su vez muy humano con conciencia elevada, donde nuestro depósito espiritual estaba en elementos vivos de la naturaleza y nuestra fe totalmente honesta y devota. Y es en torno a este sincretismo cultural que se desarrolla toda una cultura, identidad, economía y cosmovisión de un pueblo que crece alrededor de un culto a su deidad. El historiador Montejano y Aguinaga registra que en Cedral, de tener 300 personas para el año 1772, sube a 9.647 personas en el año de 1799. Todo esto gracias al auge minero del municipio de 14. Los tiempos de bonanza fueron grandiosos para Cedral y municipios aledaños. Asimismo, en los tiempos de crisis se vivió por igual. Cedral ha pasado por casi todos los procesos prehistóricos e históricos de nuestro país, siendo sede principal en muchos de ellos, de los cuales algunos momentos estuvo a punto de morir como ciudad, pero esas son otras historias. Lo que queremos resaltar es un par de sucesos que atravesaron la vida religiosa de nuestro pueblo. Por ejemplo, a inicios del movimiento independentista, da inicio a la construcción de la actual iglesia Nuestra Señora de la Asunción, aunque hay quienes afirman que fue en tiempos anteriores. Años después, Cedral recibe el caudillo insurgente Miguel Hidalgo. Tiempo posterior, Cedral es sede del gobierno de Juárez. Un par de años después, Cedral es invadido por una fracción del ejército francés con miras imperialistas, pero estos fueron eliminados por los cedralenses, en donde ahora conocemos como la Unidad Deportiva. Estos procesos muy posiblemente retrasaron la construcción de la iglesia de la Asunción, que terminó, o bien se dejó construir para inicios de la Revolución Mexicana. La parroquia de la Virgen de la Asunción es uno de los monumentos históricos destacados de Cedral. La fachada de formas neogóticas fue terminada de construir en el año de 1910 y diseñada por el arquitecto José Octaviano Liborio Cabrera Hernández, simbolizando un centro neurálgico de la fe católica en el municipio. La fachada está construida con ladrillo color rojo aparente combinado con cantera, ubicando en el eje central una cruz de piedra como remate. Los relieves, así como los 3 arcos ojivales, ornamentan, dan ritmo y movimiento a la fachada. Cabe hacer mención que solo se alcanzó a construir una torre, ya que durante la Revolución la ciudad cayó en la ruina por los ataques y conflictos, pero la religión y las tradiciones locales se mantuvieron como un apoyo comunitario. La suma de estos fragmentos históricos son los que nos dan identidad cultural, personal y colectiva. El desarrollo de nuestra población siempre ha girado en torno al culto de nuestra santa patrona, la Virgen de la Asunción. La festividad anual del último domingo de julio al 15 de agosto, que incluye la bajada de la Virgen y una serie de actividades sociales y religiosas, es uno de los pilares que mantienen viva la devoción y la identidad cultural de Cedral. En este 2025 se cumplen 226 años de la celebración de la Virgen de la Asunción, patrona de los cedralenses. Te invitamos para que dejes en los comentarios tu valiosa opinión. Para Fulanetas, José Martínez Briones.